de subsidios a la construcción, dependiendo de lo que vaya a invertir cada una de las personas, el precio también de cada uno de los edificios. Y el señor Trump, fiel a su costumbre, empieza a mentir y pues se saca mucho más dinero del que le correspondía. Este es otro caso, además del de Stormy Daniels, que está también a punto de llevarse a los propios tribunales. El tipo es un tipo exitoso, es un puerco, ¿no? Eso sí hay que decirlo. No sé si usted se acuerda cuando se postula a la presidencia y cuando ya está a punto de ganar, esta portada de Charlie Hebdo, que es este semanario de caricaturas francés, que tuvo el problema con los musulmanes, que fue atacado incluso por hacer estas interpretaciones de Mahoma y de Alá, y que tiene un problema precisamente de terrorismo, lo sacan en una situación, mejor búsquelo usted, porque no se lo puede describir aquí al aire, ¿no? La verdad es que está bastante guarra la portada, pero también está bastante, pues, híjole, fuerte, por decirlo. Y es un poquito criticar el lado de depredador sexual de este tipo que cree que con su dinero y con su poder puede hacer lo que se le dé la gana. A ver, le decía que es un tipo, por supuesto, muy exitoso. Sí es muy exitoso. O sea, sí hizo un reality show que fue The Apprentice. Le fue muy bien, El Aprendiz. No sé si se acuerda, ella había una mujer de raza negra que se llamaba Omarosa Manigault. Que después se convierte en su asesora, con la que trae un pleitazo de Dios guarde la hora, ¿no? Trae pero un pleitazazo. Y después se hace empezar a las noches, hace también fantoche como él solo, pero la verdad es que le va muy bien. Tiene el concurso de Miss Universo, también gana mucho dinero con él. Y el tipo, la verdad es que es un tipo exitoso, o sea, no se puede decir otra cosa. Tan exitoso es que llega a ser presidente de los Estados Unidos ante pues un mundo atónito, incluido un servidor. Yo nunca creí que un tipo así podía llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Llega a ser el 45º presidente de la Unión Americana y nos pone a todos en peligro. Sin duda, hay un libro buenísimo que se llama Fear, que es de Bob Woodward. Se lo recomiendo mucho, Miedo, Trump en la Casa Blanca, y describe precisamente pues, el entorno de Trump como un auténtico manicomio. Describe también cómo sus propios asesores le esconden el decreto ejecutivo con el cual se salía del Tratado de Libre Comercio, con el consiguiente daño a la economía de México y a la economía pues, de Estados Unidos, ¿no? Y se lo tienen que esconder y entonces se le olvida, ¿no? Ese es el que tenía el control de las armas nucleares. La mala es que ahí viene de nuevo, ¿no? Y lo que ha dicho, lo de menos, es que nos va a invadir. En el momento cuando era presidente también dijo, y aunque usted no lo crea, lo dijo pensándolo realmente, que se mandaran drones a bombardear a todos los cárteles de la droga en nuestro país. Como le digo, ahí viene de regreso, esa es la mala noticia. Y pues, mire, aunque esté muy trillado, ¿no? El tema, aunque esté muy, muy trillado, pero pues pobrecito de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Trump. Pero los norteamericanos también hay que decirlo, son bastante hipócritas, ¿no? Porque exigen que todo el mundo diga la verdad, que todo el mundo se comporte con ética y pues eligen como presidente de los Estados Unidos este asqueroso que además de todo va a volver a hacerlo, ¿no? Entonces complicado sin duda el panorama ya en la Unión Americana. Es la 1:00 con 7 minutos y le vamos a informar. Eliseo Imperial Castro, alias El Cheyo Antrax, sobrino de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Según los reportes, sicarios no aceptaron la tarde de ayer cuando circulaba por la carretera México 15 en Culiacán, Sinaloa. Automovilistas reportaron la presencia del vehículo. Se encontró el cuerpo. Eliseo Imperial formaba parte del equipo de pistoleros al servicio del Mayo Zambada, conocido como los Antrax, un grupo fundado en el 2008 por Rodrigo Arechiga, mejor conocido como el Chino Antrax. Fueron 3 los presuntos sicarios que participaron en el asesinato del candidato Fuerza y Corazón por México a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Alfredo Cabrera. Se trata de Abel L., Janaí H., ambos detenidos, así como Raimundo N., quien murió en el lugar. Al parecer este último logró entrar al mitin en una silla de ruedas que utilizó para poder acercarse al candidato y dispararle. Se presume que los 3 forman parte de un grupo criminal que desde hace meses están disputándose el control de la localidad de la Costa Grande.
Cabe mencionar que al momento del asesinato, Cabrera era protegido por hombres vestidos de civiles y por soldados de la Guardia Nacional. Tenía 18 escoltas. Ya había tenido un atentado y pues lo estaban cuidando, y este tipo, al más puro estilo de las películas hollywoodenses, se subió a una silla de ruedas para entonces poder acercarse al candidato. Pues sí, así están las cosas. La Comisión Nacional Permanente del PRI expulsó al exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, tras acusarlo de traicionar este instituto político por haber entregado el poder. Oh, that's a cute guy too. So cute. Nice shirt too. Where's mine?